Pasamos ahora a la parte superior del Paleozoico, comenzando con el periodo Carbonífero, que a su comienzo se elevaron las temperaturas, se hicieron estables, se desarrollaron amplias zonas pantanosas en todo el planeta y sobre todo los niveles de oxígeno se dispararon por actividad fotosintética. Y me refiero a lo siguiente: actualmente la cantidad de oxígeno en la atmósfera o la proporción es del 21%, pero para el Carbonífero, al menos para mediados del Carbonífero, llegó a ser del 35%, es decir, una atmósfera hiperoxigenada. La vida marina del Carbonífero siguió siendo muy similar a la del Devónico, con una gran cantidad de organismos suspensívoros. Sin embargo, dentro de la evolución de los peces, algunos grupos se diversificaron de manera importante. Por ejemplo, los condrictios. Los tiburones desarrollaron muchas formas nuevas. Por ejemplo, aquí vemos algunos casos: Stentacanthus, con estas extrañas modificaciones de la aleta dorsal, o Orestiacanthus, también con modificaciones de la aleta dorsal, de las cuales aún no hay explicación plausible de cuál era su función. Es un poco difícil si no hay representantes actuales similares. El caso también de Damocles, que parece ser que había un dimorfismo sexual. Los machos eran los que presentaban esta modificación a manera de una como agarradera. Y dentro del grupo de las quimeras, algunas desarrollaron como convergencia evolutiva formas parecidas a los tiburones. Es el caso de Edestus, que tenía estas mandíbulas a manera de tijeras con las que suponemos que partía en dos a sus presas. O para el Carbonífero superior apareció el Helicoprión, que vivió también el periodo siguiente, el Pérmico, y que tenía estas mandíbulas en forma de espiral, al menos la inferior. No se sabe si la tenía expuesta o la manera como aparece en esta reconstrucción o en esta otra. Es un poco difícil poder explicar la función exacta de estas estructuras tan extrañas. En los continentes, los bosques de plantas leñosas y también de troncos blandos se expandieron enormemente. Aparecen nuevos géneros de árboles. Está, por ejemplo, Lepidodendron, uno de los más conocidos del Carbonífero, que alcanzaba ya 30 metros de altura, o Sigillaria, con unos 20 metros. Entonces los ambientes terrestres comenzaron a tener esta apariencia. Les comentaba de Lepidodendron, un árbol ya bastante alto de madera leñosa, que era un licopodio, por cierto. O Sigillaria, que era un equiseto o cola de caballo. También aquí tenemos a Saronius, que era un helecho arborescente. Y se hicieron bosques bastante complejos, sobre todo prosperando en ambientes pantanosos. Calamites es otra cola de caballo, muy abundante en estos bosques. Aquí vemos otra reconstrucción. Y debido a las temperaturas altas y estables, era posible encontrar bosques de tipo tropical en el cinturón ecuatorial y en latitudes medias. En estos ambientes se desarrollaron nuevos tipos de plantas, como las cordiatales, representadas por cordaites, que son el grupo ancestral de las coníferas. Esta es la primer conífera, Walkia, al menos de la que se tiene noticia de más antigua, con 310 millones de años.
Las coníferas presentaron adaptaciones para ambientes un poquito menos estables, y eso parece que les dio ventaja en la segunda mitad del Carbonífero, en donde las condiciones comenzaron a cambiar. Esta es una reconstrucción de Walkia, y en la parte izquierda podemos ver que además de hojas se han encontrado troncos petrificados de esta primer conífera. Estos bosques estaban habitados por una gran cantidad de artrópodos, específicamente insectos. Cabe aclarar que en los altos niveles de oxígeno, del 35%, permitieron que algunos de estos pudieran crecer a grandes tamaños. De hecho, en ese momento es cuando vivió el insecto mayor, que es Meganeura, una libélula de 75 centímetros de envergadura, o Aptoroblatina, que es una cucaracha de 30 centímetros de longitud. Esto es debido a que los insectos realizan el intercambio de gases a través de tráqueas que permiten la distribución del oxígeno hacia el interior. Es una de las razones de por qué los insectos en este momento actual no son tan grandes. Es que el oxígeno no alcanza a penetrar en cuerpos tan grandes. Entonces eso es lo que permitió este gigantismo. Y cabe aclarar que no todos los insectos eran gigantes, ni los actuales son descendientes de estos gigantes. Aquí tenemos dos reconstrucciones distintas de Meganeura. Y conviviendo también con estos insectos estaban algunos otros grupos de artrópodos, como los artropléuridos, que es este organismo que está en la parte inferior izquierda, de tipo 100 pies, que llegaba a medir 1,80 m de longitud. Eran detritívoros. Aquí vemos en una escena tomada de Paseando con los monstruos, un documental. Y de Artropleura, además de que se reconocen fósiles directos, también hay rastros de este imponente artrópodo. Había también escorpiones terrestres de 1 metro de longitud, es Pulmonoscorpius, el mayor alacrán, digamos, al menos conocido en la historia evolutiva. Aquí lo vemos enfrentándose a un anfibio. Y esta imagen es para mostrar también que los incendios forestales debieron haber sido muy comunes en el Carbonífero debido a la hiperoxigenación de la atmósfera. Es decir, sabemos que el oxígeno es comburente, que ayuda en la combustión. Entonces, sí hay restos fósiles que permiten demostrar que esto sucedía de manera recurrente en estos bosques carboníferos. Eso sí, los bosques en general eran lugares muy húmedos, sobre todo porque estaban asentados en zonas pantanosas, y además el tipo de climas dominantes permitía altas precipitaciones. Todo esto los convertía prácticamente en el paraíso de los anfibios. Estos prosperaron en muchas zonas del mundo debido a que pues, prácticamente el planeta era un invernadero gigante. Era cálido, era húmedo, altamente productivo en cuanto a plantas, y por lo tanto las cadenas tróficas que llegaban hasta estos depredadores. Los anfibios se diversificaron en el Carbonífero, tomando ambientes tanto un poco más terrestres, pero la mayor parte de ellos siguieron siendo muy acuáticos, algunos de formas pues gigantes, alcanzaban algunos de ellos más de 4 metros. Incluso algunos tomaron formas evolutivas tipo serpiente, es decir, la forma serpiente fue lograda primero por los anfibios y posteriormente, muy posteriormente, llegaría en los reptiles.
Esta es Plegetontia, es una serpiente anfibia. Entonces aquí tenemos, aquí está Ophidherpeton, otra serpiente anfibia, y algunos otros géneros de estos anfibios que prosperaron bastante en el Carbonífero. Para fines del Carbonífero sucedió otro avance evolutivo muy importante dentro de los vertebrados, y me refiero al desarrollo del huevo amniótico, es decir, el poder llevar a cabo el desarrollo embrionario todavía dentro del agua, pero fuera de los ambientes acuáticos. Es decir, el ambiente acuático se reproduce en el interior del huevo, pero este huevo puede ser puesto en ambientes lejanos a estos cuerpos de agua. Además del desarrollo de las escamas falsas de los reptiles, que les permite evitar la evaporación y la pérdida de agua del interior del cuerpo, les permitió cierta independencia. Por ahora, el representante más antiguo de reptiles es Hylonomus, encontrados sus fósiles en el interior de un tocón del lepidodendron, como se representa en la imagen. Y para fines del Carbonífero, los climas comenzaron a cambiar debido a que la deriva continental llevó a que las grandes masas continentales chocaran unas con otras para conformar lo que se conoció como Pangea. Y eso da paso al inicio del periodo pérmico, que fue un poco más duro en condiciones para la vida. Entonces, Pangea tiende a unificarse en una gran masa continental en forma de C. Hubo una serie de glaciaciones, es decir, ya las temperaturas bajaron, lo que permitieron el desarrollo de glaciares en las zonas polares, y los climas se hicieron mucho más extremos, porque un solo continente hace que la humedad del mar no pueda penetrar a un continente tan grande, y además, por otro lado, un enorme océano sin continentes intermedios hace que las corrientes oceánicas se hagan circulares y el mar se oxigene muy mal, es decir, se empiece a hacer anóxico. Entonces, la vida marina, que digamos es heredada desde los periodos anteriores, pues siguió siendo relativamente rica, pero conforme avanza el Pérmico, empezó a disminuir en algo de su diversidad. Todavía tenemos los últimos reductos, por ejemplo, de peces acantodios y de trilobites. Los gliosoarios siguieron siendo formas importantes de filtradores y microdepredadores. Los braquiópodos siguieron siendo filtradores importantes. Y como les mencionaba, de los trilobites que en algún momento tuvieron 14 órdenes de diversidad, para el Pérmico ya solo existe un solo orden, de hecho una sola superfamilia. Los océanos entonces comenzaron a tener una cierta diferenciación en la vida dominante. Mientras los trilobites seguían en decadencia, por otro lado, los amonites sí estaban en franca expansión. Tenemos, por ejemplo, todavía tiburones y quimeras de estos extraños que se desarrollaron en el Carbonífero, todavía pervivieron o sobrevivieron en el Pérmico. De hecho, los tiburones específicamente tuvieron una fase dulceacuícola y se dio básicamente desde fines del Carbonífero y todo el Pérmico. Es decir, los océanos se hicieron tan anóxicos que las presas de estos depredadores ya se hicieron muy escasas en los mares, entonces los tiburones se refugiaron en las aguas dulces y tenemos el grupo de los cenacántidos, que eran tiburones de pantano, y es esa fase evolutiva dulceacuícola de la cual descienden luego los tiburones marinos posteriores.
que se reconquistaron el medio marino. Las zonas forestales realmente solo se desarrollaban en las zonas costeras de Pangea, porque, insisto, el continente era tan grande que es como pensar actualmente en el centro de Asia. Por eso es tan seco, porque es difícil que las corrientes de viento puedan llevar humedad a un continente, a una parte tan inaccesible. Los bosques de tipo primitivo de licopodios y equisetos comenzaron a retraerse, digamos, y a dejar espacio a plantas más especializadas en soportar ambientes cambiantes, como las cordiatales y las primeras coníferas que ya habían aparecido en el periodo anterior. Y entonces empezaron a sustituir estos bosques primitivos por bosques un poquito más parecidos a los actuales, bosques de coníferas, en donde aparecieron también nuevos grupos de plantas, como los primeros ginkgos. Sphenoviera es el primer ginkgo, el más antiguo, de 270 millones de años. Las primeras cícadas, Teniopteryx, también de 270 millones de años. Entonces la conformación de los bosques empezó a ser más compleja y un poquito más de corte moderno. Estos bosques eran habitados todavía, por ejemplo, por algunos anfibios. Diplocaulus es uno de los más conocidos del Pérmico, con esta extraña forma de su cráneo. O Eriops, un anfibio de 1,5 metros con una vida similar a la de un cocodrilo. Aquí vemos. O Eugirinus, uno de los anfibios más grandes conocidos que alcanzaba 5 metros de longitud, pero por su forma de cuerpo tan alargada y sus extremidades tan cortitas, nos hace saber que era mucho más acuático, era más nadador que terrestre. Y algunos anfibios también del tipo más avanzado, más tipo reptil, comenzaron también a prosperar en el Pérmico porque las condiciones, insisto, se hicieron más difíciles para los organismos habituados a ambientes más húmedos. En este momento entonces empiezan a florecer dos grupos importantes de descendientes de los primeros amniotas o de los primeros en desarrollar el huevo amniótico. Por un lado, la línea de los sinápsidos, a la que pertenecemos los mamíferos, de la que provenimos, que son los que están aquí representados, y por otro lado se desarrollarían los pararreptiles. Comenzamos entonces, en este caso, con los sinápsidos. Estos que vemos aquí son del grupo de los pelicosaurios, que a veces son relacionados erróneamente con los dinosaurios, no tienen absolutamente nada que ver. Algunos pelicosaurios tenían estas grandes velas dorsales que quizás les ayudaban en la termorregulación. Dimetrodon es una forma bien conocida, encontrada en Norteamérica, que llegaba a medir 3 metros de largo. Y era depredador, ahí lo podemos ver más o menos en su ambiente, en la parte izquierda de la imagen. Y aquí lo vemos interactuando con estos tiburones de agua dulce, los cenacántidos. Estos eran los ambientes que comenzaron a predominar, pero sobre todo en las regiones costeras o cerca de las costas de Pangea. Dimetrodon no era el único pelicosaurio con vela dorsal. Este Edaphosaurus, este caso era herbívoro y también tenía estas grandes velas, por lo tanto parece ser una ventaja evolutiva importante en los pelicosaurios, aunque no todos la tenían. Posteriormente se desarrollaría un segundo grupo de sinápsidos importantes, que son los terápsidos, es otro escalón hacia los reptiles. Estos ya no tenían velas dorsales y se cree que ya eran endotérmicos. Aquí vemos algunas formas de estos que antes se llamaban reptiles mamiferoides, hoy
Ya se trata de evitar llamarles reptiles porque en realidad no son reptiles, son de la línea de los cinápsidos. Este es Moscops, del tamaño de, pues más o menos un toro grande, es decir, unos 800-900 kilos. Tapinocephalus, este Menosuchus, muy extraño en su cráneo. Tetraceratops. Se nota también que comienzan a diferenciar sus dientes hacia la heterodoncia de los mamíferos y los primeros en diferenciar son los caninos. Algunos de los más avanzados muy probablemente también ya estaban cubiertos de pelo. Este es Lichenops, muy típico del Pérmico. Y este es Dicynodon, un herbívoro de este grupo también. Esta es otra reconstrucción distinta. Tenían estos tipo pico también, picos en las mandíbulas, y estos dientes hipertrofiados que quizás les servían para descortezar probablemente. Aquí vemos interactuando ambos grupos, es decir, los sinápsidos con los pararreptiles. El grupo de los pararreptiles también se diversificó desde la base del Pérmico, llegando algunos a tamaños ya más grandes. Este, por ejemplo, es del tamaño de un cerdo grande, más o menos. Y estos ya tenían el tamaño de un rinoceronte, para darnos una idea, Pareiasaurus. De este grupo también están incluidos los mesosaurios, uno de los primeros reptiles con tener adaptaciones secundarias, digamos, al medio acuático. Estos eran de agua dulce, eran pequeños, tenían unos 80 centímetros de largo. Aquí los vemos en estos ambientes acuáticos. En el Pérmico apareció uno de los grupos de insectos más diversificados, y no solo de insectos, sino de animales en general. Hablo de los coleópteros, que actualmente se conocen más de 450.000 especies. Y bueno, pues los más antiguos coleópteros son del Pérmico. Y hace unos 250 millones de años, un poco más, que hubo este gran parteaguas en la historia de la vida, que es muy importante dentro de la historia del Fanerozoico. Y me refiero a la tercera de las grandes extinciones masivas. Esta fue tan grande que se considera la madre de las extinciones, porque parece que muchas causas se conjugaron en contra de la vida, por decirlo de alguna manera. Es decir, un supercontinente, digamos, mal equipado para la vida porque era medio desierto y medio hielo, mucho de estas zonas. Un enorme océano anóxico, y si a esto se le agrega una extensiva actividad volcánica a fines del Pérmico y un posible impacto meteórico localizado en Canadá, parece que fue la fórmula que se llevó entre el 90 y el 95% de las especies, al menos las que conocemos a través del registro fósil. Entonces, esta es la famosa gran crisis del Pérmico. La Tierra estuvo casi a punto de quedarse estéril, quedarse sin vida. Y bueno, pues hay muchas representaciones de este momento tan importante. No ha vuelto a repetirse una extinción tan agresiva sobre la biodiversidad. Después de este evento, bueno, pues la Tierra quedó casi vacía de vida, ¿no? De hecho, esta es una representación que hizo la National Geographic para poder entender al menos lo que el registro fósil nos dice de esta extinción. Todo lo que vemos de la línea roja, digamos, hacia atrás, es todo lo que existía en el registro fósil hasta fines del Pérmico. Y lo que está de la línea roja hacia adelante, donde está esta persona y algunos otros fósiles por ahí, es lo que muestra qué quedó después. Es decir,
Para darnos una idea, solo de los crinoides o de los lirios de mar, se conocen 160 géneros para el Pérmico y solo uno para el Triásico. Es decir, fue uno el sobreviviente. Y de ese descienden, pues los actuales, ¿no? Al menos de uno o dos, que quizás no quedó en el registro fósil, pero es para darnos una idea de lo agresivo que fue esta extinción. Como se dice por ahí, algunas de las cosas que el viento se llevó son estas. Todos los trilobites, ahí sí que no sobrevivió uno solo. Se llevó todos los acantodios, todos los euritéridos, casi todos los crinoideos, muchas de las plantas primitivas y, por ejemplo, todos los pelicosaurios dentro del grupo de los sinápsidos. Esos y muchos otros grupos eh, que sería, pues nos tomaría mucho tiempo estar dando el listado, ¿no? Entonces esto fue eh, un evento muy agresivo sobre la biodiversidad. Y esto daría paso al inicio de una nueva era, que es la Mesozoica, con su primer periodo, el Triásico, que veremos en el próximo video. Muchas gracias.